Capítulo 4. La expropiación. Se cuenta que Rothschild, viendo amenazada su fortuna por la Revolución de 1848, inventó la siguiente humorada. Admitamos que mi fortuna se haya adquirido a costa de los demás. Dividiéndola entre los varios millones de europeos, correspondería a cada persona un escudo. Pues bien, me comprometo a restituir su escudo a cada uno que me lo pida. Dicho esto, y luego de debidamente publicitado, nuestro millonario se paseaba tranquilo por las calles de Frankfurt. 3 o 4 transeúntes le pidieron sus respectivos escudos, y él, con sardónica sonrisa, se los entregó quedando hecha la jugarreta. La familia del millonario aún está en posesión de sus tesoros. Poco más o menos así razonan los sabiondos de la burguesía cuando nos dicen: «Ah, la expropiación, comprendo. Ustedes despojan a todos de sus abrigos, los apilan y cada cual se acerca a apropiarse de uno, incluyendo la disputa producida por bien quién elige el mejor». Esto es un chiste de mal gusto. Lo que necesitamos no es poner en un montón los abrigos para distribuirlos después. Y eso que los que tiritan de frío aún encontrarían en ello alguna ventaja. Tampoco tenemos que repartirnos los escudos de Rothschild. Lo que necesitamos es organizarnos de tal forma que cada ser humano, al venir al mundo, pueda estar seguro de aprender un trabajo productivo, acostumbrarse a él y después poder ocuparse de ese trabajo sin pedir permiso al propietario y al patrón y sin pagar a los acaparadores de la tierra y de las máquinas la parte del león, sobre todo lo que se produzca. En cuanto a las riquezas de todas las clases, detentadas por los Rothschilds, los Vanderbilt, nos servirían para organizar mejor nuestra producción en común. El día en que el trabajador del campo pueda arar la tierra sin pagar la mitad de lo que produce, el día en que las máquinas necesarias para preparar el suelo para las grandes cosechas estén a la libre disposición de los cultivadores, el día en que el obrero fabril produzca para la comunidad y no para el monopolio, los trabajadores ya no irán harapientos, y ya no habrá más Rothschilds ni otros explotadores. Nadie tendrá ya necesidad de vender su fuerza de trabajo por un salario que solo representa una parte del total de lo que se produce. Sea, nos dirán, pero desde afuera vendrán otros Rothschilds. ¿Se podrá impedir que un individuo que haya acumulado millones en la China se establezca y se rodee de servidores y trabajadores asalariados, que los explote y se enriquezca a costa de ellos? La revolución no triunfará simultáneamente en toda la tierra. ¿Se van a establecer aduanas fronterizas para registrar a quienes llegan y apoderarse del oro que traigan? Habría que ver a los policías anarquistas disparando contra los viajeros. Pues bien, en el fondo de este razonamiento hay un grueso error, y es que nadie se ha preguntado nunca de dónde provienen las fortunas de los ricos. Un poco de reflexión bastaría para demostrar que el origen de estas fortunas está en la miseria de los pobres. Cuando no haya miserables, no habrá ricos para explotarlos. Fijémonos un poco en la Edad Media, época en la que comienzan a surgir las grandes fortunas. Un barón feudal se apodera de un valle fértil, pero en tanto esos campos no estén poblados, este barón no podrá llamarse rico. Su tierra no le rinde nada, tanto le valdría tener posesiones en la luna. ¿Qué va a hacer nuestro barón para enriquecerse? Buscar campesinos. Sin embargo, si cada agricultor tuviese un pedazo de tierra, libre de cargas y además las herramientas y el ganado suficientes para la labor, ¿quién iría a arar las tierras del barón? Cada cual se quedaría en las suyas. Pero hay poblaciones enteras de miserables. Unos han sido arruinados por las guerras, otros por las sequías o la peste. No tienen animales ni herramientas. El hierro era costoso en la Edad Media y más costoso era todavía un animal de labor. Todos los miserables buscan mejores condiciones. Un día ven en el camino, en el linde de las tierras de nuestro barón, un poste indicando, con ciertos signos comprensibles, que el labrador que se instale en esas tierras recibirá junto con el suelo instrumentos y materiales para edificar una choza y sembrar su campo, sin que en cierto número de años tenga que pagar ningún tributo. Ese número de años se indica con otras tantas cruces en el mismo poste, y el campesino entiende lo que significan esas cruces. Entonces los miserables afluyen a las tierras del barón. Trazan caminos, desecan los pantanos, levantan aldeas. A los 9 años, el barón les impondrá un arrendamiento. 5 años más tarde les cobrará tributos,
que duplicará después, y el labrador aceptará esas nuevas condiciones porque en otra parte no las hallará de mejores. Y poco a poco, con la ayuda de la ley hecha por los letrados, la miseria del campesino se convertirá en manantial de la riqueza para el señor. Y no solo para el señor, sino para toda una nube de usureros, que se descarga sobre las aldeas, y que se multiplican tanto más cuanto mayor es el empobrecimiento del campesino. Así pasaba en la Edad Media. ¿Y no sucede hoy lo mismo? Si hubiese tierras libres que el campesino pudiese cultivar a su antojo, ¿sería arrendatario del latifundista que se digna a cederle una parcela? ¿Pagaría un arrendamiento oneroso que le quitaría un tercio de lo que produce? ¿Se convertiría en aparcero para entregar la mitad de su cosecha al propietario? Pero como nada tiene, acepta todas las condiciones con tal de poder vivir cultivando el suelo, y en consecuencia enriquece al señor. En pleno siglo XIX, como en la Edad Media, la pobreza del campesino es la riqueza para los propietarios de bienes raíces. El terrateniente se enriquece con la miseria de los campesinos. Lo mismo sucede con el empresario industrial. Un burgués que de una manera u otra haya ahorrando 500.000 francos podría gastarse ese capital a razón de 50.000 francos al año. Poquísima cosa en el fondo, dado que el lujo caprichoso e insensato que vemos en estos días. Pero procediendo de esta forma, al cabo de 10 años, no le quedaría nada. Así pues, como hombre práctico, prefiere guardar intacta su fortuna, creándose además una linda renta anual. Eso es muy sencillo en nuestra sociedad, precisamente porque nuestras ciudades y pueblos bullen de trabajadores que no tienen para vivir un mes, ni siquiera una quincena. Nuestro burgués monta un establecimiento fabril. Los banqueros se apresuran a prestarle otros 500.000 francos, sobre todo si tienen fama de ser hábil, y con su millón podrá hacer trabajar a 500 obreros. Si en los contornos no hubiese más que hombres y mujeres cuya existencia estuviera garantizada, ¿quién iría a trabajar para nuestro burgués? Nadie consentiría en fabricarle, por un salario de 3 francos por jornada, objetos comerciales por valor de 5 a 10 francos. Por desgracia, lo sabemos bien, los barrios pobres de la ciudad y de los pueblos próximos están llenos de gente cuyos hijos lloran delante de la despensa vacía. Por eso, aun antes de que la fábrica esté terminada, acuden corriendo los trabajadores para embaucarse. No hacen falta más que 100 y se presentan 1000. Y en cuanto funciona la fábrica, el patrón, si no es el último de los imbéciles, se embolsará 1.000.000 de francos al año por cada par de brazos que trabajan para él. Nuestro patrón obtiene así una bonita renta. Si ha elegido una rama industrial lucrativa, y si es hábil, agrandará poco a poco su fábrica y aumentará sus rentas, duplicando el número de hombres a los que explota. Entonces llegará a ser un personaje importante en su comarca. Podrá pagar almuerzos a otros notables, a los concejales, al señor diputado. Podrá unir, mediante el matrimonio, su fortuna a otra fortuna, y más tarde colocar ventajosamente a sus hijos y obtener luego alguna concesión del Estado. Se le pedirán suministros para el ejército o para la provincia, y continuará redondeando su tesoro hasta que una guerra, o el simple rumor de ella, o una especulación bursátil, le permitan tener otro golpe de fortuna. Las 9/10 partes de las colosales fortunas de los Estados Unidos, así lo ha relatado Henry George en Problemas Sociales, se deben a un gran negociado hecho con la complicidad del Estado. En Europa, los 9/10 de las fortunas, en nuestras monarquías y en nuestras repúblicas, tienen el mismo origen. No hay dos maneras de hacerse millonario. Toda la ciencia de adquirir riquezas está en eso: encontrar cierto número de hambrientos, pagarles 3 francos y hacerles producir 10. Amontonar así una fortuna y acrecentarla enseguida por algún gran golpe de mano con ayuda del Estado. Falta aún hablar de las modernas fortunas atribuidas por los economistas al ahorro, el que por sí solo no produce nada, si ese dinero ahorrado no se emplea en explotar a muertos de hambre. Supongamos un zapatero a quien se le retribuya bien su trabajo, que tenga buena clientela y que, a fuerza de privaciones, llegue a ahorrar cerca de 2 francos diarios. 50 francos al mes. Supongamos que nuestro zapatero no esté nunca enfermo, que coma bien, a pesar de su afán por el ahorro, que no se case o que no tenga hijos,
que no se muera de tuberculosis. Admitamos todo lo que se quiera. Pues bien, a la edad de 50 años no habrá ahorrado ni 15.000 francos y no tendrá de qué vivir durante su vejez, cuando ya no pueda trabajar. Ciertamente no es así como se hacen las fortunas. Supongamos otro zapatero. En cuanto tenga algo ahorrado, lo llevará cuidadosamente a la caja de ahorros, y ésta se lo prestará al burgués, que está tratando de iniciar su propia explotación de desposeídos. Luego el zapatero tomará un aprendiz, el hijo de un miserable, que se tendrá por feliz si al cabo de 5 años aprende el oficio y consigue ganarse la vida. El aprendiz le producirá a nuestro zapatero, y si éste tiene clientela, se apresurará a tomar otro, y más adelante un tercer aprendiz. Luego tendrá 2 o 3 oficiales, felices si cobran 3 francos diarios por un trabajo que vale 6. Y si nuestro zapatero tiene suerte, es decir, si es lo suficientemente hábil, sus oficiales y aprendices le producirán una veintena de francos, además de su propio trabajo. Podrá agrandar su negocio, se enriquecerá poco a poco y no tendrá necesidad de privarse de lo estrictamente necesario. Dejará a su hijo un pequeño capital. He aquí lo que llaman hacer ahorros, tener hábitos de sobriedad. En el fondo es, sencillamente, explotar a los muertos de hambre. El comercio pareciera ser una excepción de la regla. Tal persona, se nos dirá, cómprate en la China, lo importa a Francia y realiza un beneficio del 30% de su dinero. Él no ha explotado a nadie. Y sin embargo, el caso es análogo. Si nuestro hombre hubiera traído el té sobre sus espaldas, en buena hora. En los orígenes de la Edad Media, de esa manera, precisamente, se hacía el comercio. Por eso no se lograban jamás las pasmosas fortunas de nuestros días. Apenas si el mercader de entonces podía guardar algunas monedas después de un viaje lleno de penalidades y peligros. Lo impulsaba a dedicarse al comercio menos el afán de lucro que la afición a los viajes y a las aventuras. Hoy el sistema es más sencillo. El comerciante que tiene capital no necesita moverse del escritorio para enriquecerse. Telegrafía a un comisionista la orden de comprar 100 toneladas de té. Fleta un buque y a las pocas semanas, en 3 meses si se trata de un velero, tiene en su poder el cargamento. Ni siquiera corre el riesgo de la travesía, porque están asegurados su té y el buque. Y si ha gastado 100.000 francos, recogerá 130.000, a menos que haya querido especular con alguna mercancía nueva, en cuyo caso se arriesga a duplicar su fortuna o a perderla por entero. Pero ¿cómo puedo encontrar hombres que se decidieran a atravesar los mares, ir a China y volver, trabajar duramente, soportar fatigas, arriesgar las vidas por un magro salario? ¿Cómo pudo conseguir en los docks estibadores a quien pagaba justo lo necesario para que no se muriesen de hambre? ¿Cómo? ¿Por qué son miserables? Hay que ir a un puerto, visitar los cafés en la playa, observar a esos hombres que vienen a conchavarse peleándose entre sí en las puertas de los docks que asedian desde la madrugada para que los admitan para trabajar en los barcos. Hay que ver a esos marineros, felices porque se los contrate para algún viaje lejano, después de semanas y meses de espera. Pasaron toda la vida de barco en barco y han de subir a otros más, hasta perecer un día en las olas. Hay que entrar en sus casas miserables, ver a esas mujeres y esos niños harapientos, que viven como pueden esperando el regreso del Padre, y entonces también encontraremos la respuesta. Hay que multiplicar los ejemplos, se los puede elegir donde se quiera. Meditar acerca del origen de todas las fortunas, grandes o pequeñas, provengan estas del comercio, la banca, la industria o el suelo. En todos los casos se ha de comprobar que la riqueza de unos se ha hecho con la pobreza de otros. Una sociedad anarquista no tiene por qué temer al Rothschild desconocido que pudiera venir de pronto a establecerse en su seno. Si cada miembro de la comunidad sabe que después de algunas horas de trabajo productivo tendrá derecho a todos los placeres que producirá la civilización, a los goces profundos que la ciencia y el arte dan a quienes los cultivan, no irá a vender su fuerza de trabajo por un poco de comida. Nadie se ofrecerá para enriquecer a ese Rothschild. Sus monedas serán pedazos de metal, útiles para diversos usos, pero incapaces de multiplicarse. Al responder a la objeción precedente, hemos determinado al mismo tiempo los límites de la expropiación. La expropiación debe ejercerse sobre todo